Este es un podcast para mujeres como tú, mujeres que quieren estar al control de sus pensamientos, emociones y sobre todo al control de sus resultados. Porque la vida es una escuela perfecta. Si no nos enseña las buenas, nos enseña las malas, pero nos enseña. Yo soy Jenny Olson. Yo soy Alexa Marentes y esto es A las buenas o a las malas. Bienvenidos al episodio de la semana. Hoy estamos hablando de qué pasa cuando uno se casa con un extranjero. Alexandra y yo estamos casados con personas extranjeras. Nos fuimos del país a buscar diferentes estilos de vida y encontramos el amor en otros países. Yo me casé con una persona americana, mi esposo es americano. Alexandra se casó con su esposo es boliviano. Alexandra y yo estábamos hablando de lo importante y lo interesante que era entender que sin importar con quién se casa uno, casarse hace que uno abra la perspectiva a muchísimas cosas, porque es como dos mundos se encuentran y las personas empiezan a darse cuenta de cómo fueron criadas, de qué piensan acerca de la vida, del matrimonio, del dinero, del trabajo, de los hijos, o sea, cada quien tiene su perspectiva de la vida. Y yo creo que eso se amplifica cuando uno se casa con una persona extranjera. Yo me acuerdo inicialmente, o sea, recién estaba casada con David, David se llama mi marido, yo siempre le digo el mono. Teníamos diferencias culturales grandes que obviamente no sabíamos que teníamos porque no vivíamos juntos, pero cuando nos casamos y empezamos a vivir juntos hay una cantidad de hábitos o incluso formas de ver cosas simples que eran supremamente diferentes y al mismo tiempo hay cosas que veíamos de la misma forma, ¿no? O sea, para uno casarse yo creo que uno tiene que tener ciertas similitudes que atraen y cosas que permiten que uno crezca. Entonces mi teoría en el matrimonio, y yo creo que por eso lo diseñó Dios así, es que uno se casa, se complementa con la otra persona y yo creo que eso es verdad. Yo me complemento de una forma increíble con mi esposo porque las cosas que yo necesitaba y que todavía necesito, como los aspectos en los que yo necesitaba crecer como persona, él tiene el complemento. Y al revés, las cosas que él necesitaba desarrollar como ser humano, como persona, son algunas de mis habilidades, son algunas de los fuertes de mi personalidad y ambos hemos sido un complemento. Hemos sido un complemento para el otro. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te ha ido con tu matrimonio extranjero? Bueno, yo creo que cuando uno se casa es todo un reto, ¿no? Porque uno está acostumbrado a vivir en su casa, a lidiar con uno mismo y no está la convivencia. Ya uno se va a vivir con otra persona, por lo menos en su casa ha convivido con su mamá desde siempre, sus hermanos, y conoce uno más o menos la dinámica familiar ahí. Pero cuando uno se va ya a vivir con una persona y aplica para extranjero o digamos personas de diferentes regiones, en el caso de Colombia o en el caso de cualquier país que tenga así otras ciudades, porque las diferencias son bien marcadas. Digamos, cuando yo llegué acá, algunas, aunque uno maneja el mismo idioma, español, las jergas y las palabras muchas veces no son las mismas o no representan lo mismo para uno. Entonces me acuerdo que cuando yo llegué acá, pues todavía no conocía a Juanca, yo hablaba y la gente me miraba como, ¿qué está diciendo? ¿Qué? ¿Cómo? Y yo igual, ¿no? Cuando la gente me hablaba, yo, ¿cómo? A pesar de que era español, igual, supuestamente, ¿no? Entre comillas, la jerga y la forma de hablar y el acento y muchas cosas culturales de acá, como que lo chocan a uno. Entonces, lo que le ayuda a uno cuando uno se casa con un extranjero o una persona que es diferente a uno, como tú decías, es el complemento que puede brindarle a uno en la vida. Entonces, el respeto a esa cultura nueva que uno está llegando, aprender cosas nuevas, siempre es muy bueno aprender cosas nuevas. Entonces eso lo enriquece a uno culturalmente y le ayuda también a ver que hay otras perspectivas, hay otras visiones del mundo, hay otras formas de vivir que uno estaba acostumbrado, digamos yo, a la forma de vivir del colombiano normal, pero cuando uno llega acá se da cuenta que es todo muy diferente porque el clima es diferente. Bogotá, que nosotros vivimos en Bogotá, es un clima frío, un poco más cerrada la gente. Aquí es en un clima caliente, entonces la gente por lo tanto tiene otra forma de actuar, otra forma de expresarse. Y eso también le ayuda a uno a amar sus raíces, ¿no? A ver que
que uno hace parte de un lugar y amar de donde uno pertenece, ¿sí? De ver las diferencias de esa cultura, le ayuda a uno a amar y a sentirse como identificado de sus raíces, en los cuales lo pueden encasillar a uno como colombiano, como el colombiano alegre, responsable, trabajador, que también somos conocidos en el extranjero. Digamos, aquí quieren mucho al colombiano porque es trabajador, porque es muy inteligente, muy echado para adelante. Entonces eso también, a pesar de que está la connotación mala, también está la buena. Yo sé que me estoy saliendo un poco de lo del matrimonio, pero todo tiene que ver porque estamos, digamos, inmersos como en la cultura donde somos vistos como eso, ¿no? Entonces es a veces incómodo, pero también es como un reto de poder mostrar qué clase de colombianos somos, ¿no? Y con Juanca, eso, lo de las palabras, la forma en cómo, digamos, en su casa hacen ciertas cosas que son diferentes a mi casa, que, digamos, aquí al principio cuando yo llegué, Juanca no conocía algunas verduras, pero no porque sea algo general de aquí de Bolivia, sino porque él no, o sea, no le gustaban mucho las verduras, solo la carne y la carne. Y dice, cuando yo te conocí, yo empecé a conocer otras verduras que no sabía que existían. Y eso es bueno para mí porque pues pude como influenciar en un estilo de vida más saludable para él, para su familia también. Ya están como acostumbrados a eso, entonces no es solo llegar a un lugar y ser contagiados como por la cultura, absorbidos por la cultura, sino también como enriquecer también el lugar donde uno está. Tal vez problemas no hemos tenido, problemas fuertes no hemos tenido por el tema de la cultura. Tal vez por el hecho de las formas de ser, sí, y por eso digo que se aplica tanto a extranjeros como a diferentes regiones, que se casan entre diferentes regiones, digamos uno de Bogotá con uno de la costa. Son culturas bien marcadas y bien diferentes en algunas ocasiones, aunque a nosotros pues no nos hubiera molestado que nos despertaran con un vallenatico, ¿no? Pero no fue así como tan marcada la diferencia con Juanca, sino más por formas de ser, como decíamos también en el episodio anterior, que las cosas que yo pedí para mi esposo eran cosas que yo no tenía y que me iba a complementar a mí, ¿no? Eso me recuerda que nosotros aquí, yo conocía un muchacho que era latino y él se casó con una americana. Y él me decía, eso es un problema, porque uno de latino espera que la mujer sea un poquito más como pendiente de uno, que le cocine, que haga, y las americanas no son así. No por generalizar, pero porque hay americanos de todo tipo y hay gente americana de todo tipo, pero él me decía, mi mujer, ella creció como muy independiente y que hacer mi comida, ni que tener la casa, ni que no, nada que ver. Y yo, él me decía, desde mi perspectiva latina esperaba eso y ella no hacía eso. En cambio yo era bien demandante y bueno, al fin y al cabo no pudieron entender las diferencias, no pudieron limar sus asperezas. En cambio tan interesante porque tu esposo no espera mucho, o sea, es americano y él no es un machista como uno de latino. Él decía, bueno, él era mexicano y él creció en un hogar bien machista, entonces él me decía, tu esposo, de pronto pasa que tu esposo no espera tanto como, ay, que me cocine, que me haga, y realmente no, mi marido, él va y se hace la comida él solo, si no hay comida no importa, o sea, es una cultura bien diferente, bien diferente. Y es un bono agregado que yo cocine o limpie o haga esto, es un bono agregado para él, porque él no lo estaba esperando, sí, algo así. Entonces, él me decía eso y yo decía, vea pues, qué punto de vista tan interesante. Ahora, obviamente hay muchísimas perspectivas y hay mucha diversidad acá en Estados Unidos, pero una de las cosas que nosotros tuvimos en el principio con la que chocamos bastante, recién casados, era que yo estaba acostumbrada a comer la comida con mi familia, o sea, nosotros nos sentábamos y era un momento dedicado. En cambio, mi esposo no, nosotros vivíamos como en una casa de 2 pisos, si no estoy mal, y cuando yo me levantaba, yo, ay, ¿qué quieres desayunar? Y él, no, yo ya desayuné. Y yo, no, qué horror, ¿cómo así? Y eso fue un pedo, o sea, eso es un problema complicado porque yo no lo aceptaba, o sea, no, por favor, no hagas esto, no sé qué, pero él volvía y lo hacía, o sea, él como que estaba en Porque forma de ser.
Porque es la costumbre, ¿no? En Colombia sentarse y desayunar y todos juntos. Total, claro, uno se sienta, desayuna, mejor dicho, el desayuno es todo un proceso, uno cocina, uno hace, uno sirve. Acá no, acá uno se sienta y a veces uno come en el carro. O sea, la comida en general acá en Estados Unidos es uno cero le presta atención a la comida, cero. O sea, come uno porque uno tiene que comer, porque es una necesidad. Pero en nuestras culturas es un poquito más, la comida es como algo que Es un lazo que une. sí, es como el centro de atención. Y aquí, en mi experiencia, no ha sido así. Es Entonces, algo para demostrar el amor, ¿no? Uno demuestra sí, amor sí, sí, total. cocinando. De hecho, yo le decía eso a mi marido. Yo le decía a él que cuando yo hacía comida era como para demostrarle mi amor. Entonces, incluso hace poco un día cocinó y él me decía, toma, te cociné para demostrarte mi amor. Pero esa es la forma en que nosotros recibimos amor y damos amor. Mi mami me daba comida y esa era la forma de que ella me daba amor. Y de verdad, o sea, eso todavía corre en la Igual a sangre mí. de mi familia, pero no es, o sea, muy, muy diferente. Ese fue un choque increíble. Incluso una vez fuimos a visitar a mi suegro por primera vez. Íbamos con mi bebé, estaba pequeñita, ella tenía un mes cuando nos fuimos. Mi suegro en ese entonces vivía en Texas, nosotros vivíamos en Utah. Era un viaje, pero o sea, grande para una bebé de un mes. Entonces nosotros con toda la anticipación, con toda la preparación, etcétera. Y cuando llegamos a donde mi suegro, oh, qué choque, porque mi suegro, bueno, ahí está, hicimos mercado, ahí está la comida, sírvanse, abran la nevera. Y yo, ¿qué? O sea, ¿No nos van a atender? como siéntanse en su casa, pero sí, o sea, ¿qué quieren de desayuno? Venga, desayunemos todos juntos. No. Entonces, yo, obviamente eso causó un choque inicialmente, ¿sí? Ya llevamos 9 años de casados, o sea, hemos podido superar el bollo, pero esto es lo que yo he aprendido, y es que hay cosas culturales que uno puede negociar. O sea, ciertamente uno puede hablar con la otra persona y decirle, mira, para mí esto es supremamente importante y yo necesito que nos sentemos juntos a desayunar. Pero hay cosas que, o sea, no importa, hay cosas que no importan. A veces uno se enfoca en tantas bobadas. No importa a la hora de la verdad si la persona lo hace así o si la persona lo hace así, no importa, o sea, relájese. Si son hábitos que tiene de toda la vida, relájese. Así como nosotros tenemos hábitos de toda la vida que, bueno, de pronto son difíciles como de escribir otra vez, pero si le está causando problemas en su matrimonio, bueno, usted es el que puede evaluar hasta qué punto está dispuesto a comprometer, no a comprometer, no, estaba intentando traducir la palabra, como a dar, como de... Ceder. Sí, de ceder, de ceder, de ceder. Entonces, es bien importante que uno hable. Y esa va a ser como el capítulo que viene. Y vamos a discutir un capítulo supremamente interesante que se llama el manual, ¿no? Porque es como lo que uno espera de la persona, lo que uno idealiza. Ah, no, es que yo quiero que mi marido sea así en el caso de nosotras que estamos casadas. Yo quiero que mi marido sea así. O yo quiero... Para el caso de otras personas, yo de pronto viven con los hermanos, de pronto viven con la mamá, yo quisiera que mi mamá fuera así, o a las mamás, yo quisiera que mi hijo o hija fueran así. Y tiene uno ciertas expectativas y no las comunica bien. Entonces, Sí, es verdad. eso es bien interesante en una relación, que uno, si yo tengo esas expectativas, yo las comunique, porque nadie tiene como una bolita de cristal para leerle la mano a uno. Y eso es una habilidad que yo he tenido que aprender en mi vida, de poder hablar y decir, no, es que para mí esto es importante y si pudiéramos mirar esto como para llegar a un punto donde ambos nos entendamos, sería maravilloso. Y poder decirlo, y poder decir, esto es importante para mí. Yo creo que la comunicación es clave cuando uno se casa. Es clave, clave. Si uno no habla las cosas, si uno no dice cómo se siente, es muy difícil que la persona adivine lo que uno está pensando. Y cuando hay esa barrera del idioma, yo me imagino pues contigo y David, en un principio no hablaba español y tú tenías que como comunicarte solamente en inglés. Cuando uno habla, uno tiene cada idioma tiene cierta forma de expresarse. Si uno no conoce, si uno no sabe, eso también puede generar una pelea entre la pareja. No, es que tú me dijiste tal cosa, no, es que tú la interpretaste así, ¿sí? Me acuerdo con Juan. Sí, total, total. Recién me iba a decir algo y él, o sea, él bien metódico, como les digo, él es súper,
que analiza por aquí, por allá, y me dijo, yo necesito hablar contigo. O sea, él no se pone con rodeos, él va diciendo y todo. Yo necesito hablar contigo, pero no lo voy a hacer por WhatsApp porque se puede prestar para malas interpretaciones. Y yo, ¿qué me iba a decir? O sea, ¿qué hice? ¿Por qué? Pero yo no me imaginaba que fuera algo así de coqueteo porque no me lo esperaba. Yo dije, ¿pero de qué me irá a hablar? Claro, cuando él me dijo eso y después lo entendí, cuando uno está escribiendo, uno puede comunicar una cosa de una forma y cuando uno la lee como uno quiere. O sea, uno la puede leer o enojado, o triste, o muy neutral, y la persona que escribió ni siquiera, o sea, tenía esa intención de transmitir el mensaje. Entonces, cuando hay esa barrera del idioma, debe ser bien complicado, ¿no? O sea, poder transmitir todo lo que uno quiera decir, de la forma que uno quiere decirle y que la otra persona se la entienda. Y así pasaba con Juanca y conmigo. Teníamos ese tipo de dificultades porque yo le decía algo, digamos, uno dice en Colombia, en colombiano, hay que hacer tal cosa, hay que hacer mercado, pero no es ya, ¿sí? O sea, en el futuro, ¿no? O mañana, el domingo, no sé, hay que hacer mercado, como una cosa que hay que hacer, ¿sí? No en el momento. Entonces yo le decía a Juanca, hay que comprar tal cosa. Ya, estoy ocupado. ¿Cómo me voy a ir ya a comprar eso? Y yo, pero si no te estoy diciendo que vayas ya. Y es que y aquí lo dicen que es como hay que hacer tal cosa, es en el momento. Y otra cosa aquí que no entienden del colombiano, del español colombiano, ahorita más tarde. Que uno dice ahorita más tarde. ¿Y qué es ahorita más tarde? En un futuro, mañana, la próxima semana, no sabemos cuándo. Y el ahorita, o es ahorita o es más tarde. El ahorita es ya. Y más tarde pues es más tarde. Pero nosotros lo combinamos, ahorita más tarde. Entonces él me decía, vamos a ir a no sé qué, ahorita más tarde. Yo le decía a él, con el ojo cuadrado porque no entendía. Entonces esas cositas así de comunicación, porque aquí significan otra cosa, las palabras que en Colombia significan otra y tienen, digamos, palabras diferentes para decir la moñita del pelo, le dicen pichica, digamos, yo decía pitillo y acá pitillo es una mala palabra, es como el que fuma marihuana más o menos, eso. Entonces yo, ay, que un pitillo, y todos, ¿qué es esto? Y uno le dice a las amigas, estas viejas, no, esta vieja tal cosa. Y aquí decir vieja es decirle vieja realmente, o sea, anciana a alguien. Entonces me acuerdo en la oficina que me invitaron a almorzar y yo estaba hablando con mi mamá, no, estas viejas me invitaron a almorzar. Y todas mis compañeras estaban ahí y se quedaron así. Y después yo entendí pues que vieja es realmente que le está diciendo viejas, pero nosotros tenemos otra connotación para la palabra. Entonces esos pequeños detalles pueden hacer que haya un momento de discordia en una pareja. Y mira que eso no solamente, o sea, como tú decías, no solamente aplica con los matrimonios, es que cuando uno se casa con una persona de una cultura diferente, porque las diferencias siempre van a existir, siempre. O sea, cuando uno convive con otra persona, las diferencias existen. Si no, el caso de mis hijas, o sea, están criadas en la misma casa por las mismas personas, pero tienen personalidades completamente diferentes. Una vez las cosas así, la otra vez las cosas así, y así es la vida. Así es, o sea, hay muchas diferencias, por ejemplo, con mis hermanos o con mis hermanas, vemos las cosas diferentes, pero también tenemos muchas similitudes de cómo fuimos criados. Pero sí, cuando uno se casa con un extranjero, hay varias cosas que son diferentes, varias cosas que uno a veces interpreta como, yo pensé que esta era la forma de hacerlo. O sea, yo pensé que esta era la única forma, ¿sí? Porque culturalmente, por dar un ejemplo, la mayoría de los colombianos y la mayoría de las personas con la que uno ha interactuado a lo largo de la vida, hacemos las cosas así. Entonces, como que el cerebro entiende que esa es la única forma de hacerlo. Y cuando uno se casa con un extranjero, ¿qué? ¿No era la única forma? ¡Wow! Por ejemplo, la comida. La comida siempre ha sido una cosa grande acá en Estados Unidos para mí. No solamente cuando me casé, cuando yo llegué y viví con una familia. Entonces ya había abierto la mente por un año entero a esas experiencias. Y sí, el choque más grande fue lo de la comida con él. Él me decía,
No, es que este es el segundo desayuno para mí. Yo primero tengo mi desayuno solo y luego te espero. ¿Sí? Pero a mí me da rabia. Yo, uy, pero tú no, o sea, ¿cómo puedes comer solo? No sé qué. No importa, no importa. Uno empieza a adaptarse a esas cosas, uno empieza a decir, bueno, o sea, a la hora de la verdad esas cosas no tienen que tener tanta validez, o si tienen tanta validez, uno simplemente pone los puntos sobre las IES y dice, no, para mí esto es supremamente importante y usted si no lo cambia, entonces